Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde y que también la podéis adquirir en el Corte Inglés y en la Casa del Libro, entre otras. Deciros que el día 11 de enero a las 6 de la tarde voy a hacer la presentación de mi libro en el Centro Cultural Rociero de Nuestra Señora de la Esperanza de Badalona, y que está en la calle Andrés Segovia 4445, y todo aquel que quiera asistir pues será bien recibido. Por otro lado, también hago presentaciones en mi canal de YouTube, presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como En la corte de Alejandro VI, Noble Plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseñas de obras de grandes autores como Aloma de Messer Rodoreda, Tirant lo Blanc de Joan Martorell, y otras obras que me han llamado la atención tanto por lectora como por autora. He abierto asimismo un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona, sobre los templarios, y que también muchas veces me presenta mis libros, como la última vez que, bueno, la presentación de mi libro que fue el día 9 de diciembre en la Casa de Andalucía en Barcelona, y podéis ver en mi canal esta presentación tan magnífica que hizo José Donaire. Deciros también que el día 13 de enero él va a dar una conferencia sobre Granada en la Casa de Andalucía en Barcelona, y todo aquel que quiera asistir será bien recibido. Lo da a las 7 de la tarde. También hago novelas espontáneas, esto es, narradas de viva voz, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a hablar de algo que he estado hablando constantemente. En realidad, me he estado refiriendo cuando yo hacía las conferencias de la Biblia, una y otra vez, como es el libre albedrío. He dicho que una de las cosas más importantes y más maravillosas que Dios nos ha dado a todos los seres humanos e incluso a los ángeles, es decir, a seres responsables e inteligentes, ha sido este libre albedrío, aparte de darnos evidentemente a Jesucristo, su Hijo, para que nos salvara de nuestros pecados. En efecto, el libre albedrío es esa posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Esto es algo que ya lo dijo, bueno, lo utilizó Dios desde el mismo momento en que pone a Adán y Eva en el jardín del Edén. Y nos dice la Biblia, y no son mis palabras, cómo Adán y Eva le fallaron a Dios. Le dijeron no a Dios y sí al diablo, porque Dios les dijo que comieran de todos los árboles, de todos los frutos de los árboles del jardín del Edén. Dios había plantado en el Edén, que en realidad era la parte más bonita del paraíso y más perfecta, del paraíso terrenal, y les da a comer de todos los árboles, de todos los frutos, pero les dice que no coman del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Aquí yo ya había hablado, cuando hablé de Adán y Eva, esta conferencia que hice, esta pequeña conferencia, y ya dije que ese árbol tenía una significación. Algunos han hecho una interpretación que no es la correcta, porque no creo que sea, y efectivamente no es así, lo que decía la Biblia. Nosotros no podemos interpretar según nuestra inteligencia lo que quiere decir o no quiere decir Dios, sino lo que es. Por lo tanto, porque entonces vamos a las palabras de hombre y estamos obrando según nuestras ideas, ¿no? Pero no según la palabra de Dios. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta para no confundir a otras personas. Es decir, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, era un árbol, ¿eh? Y en realidad tenía un significado muy importante para Dios y para nosotros, que era el poder elegir bien o mal. Eso quiere decir,
la ciencia del bien y del mal, de poder elegir entre el bien y poder elegir entre el mal. Por eso, como nosotros tenemos una inteligencia muy limitada, sobre todo con respecto a las cosas espirituales y con respecto a Dios, tenemos que pedirle ayuda. Ayuda, ya lo he dicho, en todos los sentidos, en todos los órdenes de nuestra vida, no solo para nosotros, sino también para otras personas. Pero lo que está claro es que para interpretar la Biblia y la palabra de Dios, solamente Dios lo puede hacer. Solo Dios nos puede ayudar a través del Espíritu Santo. Y hay que ir humilde y respetuoso y temeroso ante Dios y pedirle esta ayuda. Señor, ayúdame a poder interpretar tu palabra y luego, si yo doy a conocer tu palabra, ilumíname para que yo pueda aconsejar bien, porque yo lo único que hago es ser embajadora de Cristo, ser embajadora de Dios. Esto es lo que son todos los cristianos, que quiere decir pequeños ungidos. Entonces, como tiene que ser de esta manera, no como yo quiera, sino como Dios lo ha establecido, elegir, el libre albedrío es elegir con voluntad, porque eso quiere decir libre albedrío, con una voluntad, pero elegir bien. Dios nos da esta posibilidad que le tenemos que agradecer y que lo vemos a lo largo de toda la historia humana, porque la historia de la humanidad, a pesar de que efectivamente el pueblo de Israel era el elegido por Dios, pero no porque fueran mejores ni más importantes, sino porque Dios le plació en su sabiduría y en su soberanía elegir a este pueblo, como podría haber elegido a otro. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Elegir a este pueblo, que será, de alguna manera, el ejemplo para toda la humanidad, en lo bueno y en lo malo. Y para que nos fijemos que a partir de este pueblo vamos a ver una serie de consecuencias en toda la historia. Es decir, en lo que tendríamos que hacer y en lo que no tendríamos que hacer. Porque Dios premia al que está con Él, al que es temeroso de Él, pero castiga el pecado y castiga a aquel que no cumple las normas de Dios. Y ahí no hay mimados, ni hay protegidos, ni hay privilegiados, protegidos en el sentido de privilegio, no en el sentido de que Dios no nos proteja cuando estamos con Él y cuando verdaderamente cumplimos sus normas y hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero cuidado con estas cosas porque se pueden malinterpretar. Como yo tengo libre albedrío, hago lo que quiero, yo digo que soy cristiano, tal. No, porque estás demostrado que es mentira que eres cristiano y mentira que crees en Dios. Porque lo primero, el ejemplo o la consecuencia de que tú eres verdaderamente cristiano, de que sigues al Mesías, es que tú cumples las normas de Dios. Si yo quiero a mi padre, a mi madre, yo le obedezco cuando soy un niño, le respeto siempre y procuro que me aconseje. Esto lo tenemos que hacer siempre, aunque seamos mayores, con nuestros padres, porque Dios nos da a nuestros padres para que nos ayuden, para que nos aconsejen, nos protejan, porque el ser humano es lo más débil que puede haber cuando es pequeño, ¿no? Un bebé es lo más indefenso que puede haber. Es peor que un animal, porque un animal, por indefenso que sea, no es tan indefenso como un ser humano. Entonces Dios, como sabe esta indefensión que tenemos, nos pone a nuestros padres. Y estos son los que nos guían, nos protegen, nos ponen en el seno de una familia. Por eso lo más grande que Dios nos ha dado, después de Cristo, después del libre albedrío, la vida y tal, es nuestra familia. Todos tenemos una familia, el núcleo familiar es el que nos protege, sobre todo cuando somos pequeños, cuando estamos desvalidos y de alguna manera nos protege frente a una sociedad que está llena de maldad, porque somos malos, y está llena de corrupción, y está llena de pecados y de demonios y de tal. Y esto es lo que de alguna manera nos blinda una protección. Y hay que agradecerle a Dios, entre otras cosas, el que nos dio una familia a todos. Entonces, el libre albedrío lo tenemos desde el mismo momento en que ya tenemos el uso de razón, es decir, ya tenemos una edad en la que distinguimos el bien y el mal. Y esto es importante, ¿no? Un niño pequeño que no tiene todavía uso de razón, ese niño no sabe, que eso quiere decir uso de razón, que razona, es decir, que sabe distinguir entre el bien y el mal. Cuando ese niño llega a los 7, 8 años y ya empieza a distinguir, sabe lo que es bueno y lo que es malo, es decir, ya tiene malicia, entonces deja de ser inocente y ya Dios le va a hacer responsable. Por eso hay mucha gente, yo la primera,
Al principio, cuando, bueno, de alguna manera yo no me había convertido realmente al cristianismo, porque es verdad, habíamos salido, o he salido de una religión y tal, pero no tenía este convencimiento, porque hay que tenerlo ya madurándolo. No naces cristiano, sino que te haces cristiano. Esto es importante, la diferencia. Me asombraba el que un niño pudiera ir al infierno. A ver, no, esto no lo entiendo. Pues sí. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que es el bien y el mal. Un niño me refiero ya mayor, un niño con uso de razón, no un niño pequeño, un bebé, un niño de 4 o 5 años. Este niño evidentemente no sabe lo que hace. O una persona que está, o que es un discapacitado, o que tiene un accidente en la cabeza, o no sabe lo que hace. Pero todos los demás, todos somos responsables ante Dios. Por lo tanto, son cosas que cuando vienes a la Biblia, estás con Dios, tienes al Espíritu Santo, tienes a Cristo, te das cuenta de muchas cosas que antes pues te las desconocías y evidentemente Dios no nos las tenía en cuenta porque no lo sabíamos. Entonces, estas cosas hay que saber distinguirlas. Ya somos responsables y por lo tanto ya tenemos que decir sí o no. He dicho que no hay neutralidad aquí, o sí o no. Entonces hay muchas personas, y que me lo han dicho, incluso de nuestro círculo, de mi círculo, que no entienden muchas veces el por qué Dios permite la maldad, el por qué Dios no interviene. Y esto es no entender la Biblia, por muy inteligente que sea esa persona. Porque es lo que he dicho antes, yo puedo ser muy sabia ante el mundo y muy ignorante ante Dios. Necio es lo que dice la Biblia. Dios no interviene porque nos ha dotado de voluntad propia, y es lo más grande. He puesto el ejemplo de los padres. Si los padres tienen unos hijos, querrán que los hijos les quieran voluntariamente, no obligadamente. Porque esto es como, he visto algún ejemplo que lo puedo poner, no es lo mismo tener un perrito natural que tener un robot. Bueno, hoy la robótica está tan avanzada, sobre todo en China y en los países orientales, que te crean hasta perritos, hasta perros artificiales. Pero ese perro, aunque haga gracias, aunque tal, no deja de ser algo artificial. Te obedecerá porque está programado para obedecerte. Pero ahí no hay amor, no hay cariño, no hay nada. En cambio, un perrito natural, ese te querrá por su voluntad. Y eso vale mucho más. Entonces, quitando ya esta historia, este ejemplo, vamos a la Biblia, porque yo no quiero decir mis palabras, sino la palabra de Dios. Vemos entonces que desde el mismo momento en que Adán y Eva le dijeron no a Dios, ya empezaron las maldiciones, empezaron los problemas porque ya nacimos defectuosos todos, defectuosos con digamos, ese estigma de lo que es el pecado original. Entonces, ese pecado original que se originó en el jardín del Edén, solo lo podemos quitar con Jesucristo. Es el único que Dios habilitó para que nos limpiara de ese pecado. Y a partir de aquí, ya podemos acudir a Dios limpios. ¿Por qué? Justificados, santificados, porque hemos aceptado al Cristo, que es el único camino a Dios. Claro, son palabras que evidentemente todas las de la Biblia, sobre todo de Jesucristo, del Evangelio, si no tenemos al Espíritu Santo, si no estamos iluminados por Dios, parecen palabras esotéricas, parece que hable raro, ¿no? Esto también me lo han dicho alguna persona, pues que está en mi círculo de amistad y tal, ¿no? Como cuando les dice a los apóstoles, él hablaba en parábolas para que el pueblo lo entendiera, pero a sus apóstoles les empieza a explicar realmente lo que quería decir con la parábola del sembrador, con tal, y la otra gente no se lo explicó. Entonces la pregunta es, ¿por qué a los apóstoles les dice esto y no al pueblo? Porque los apóstoles estaban con el corazón dispuesto, y lo que quiere decir Cristo en ese momento es que ellos tenían la disponibilidad, que luego viene el Espíritu Santo sobre ellos, para aceptar el conocimiento de Dios. Eran humildes y por eso Dios les ilumina y les dice lo que es realmente estas parábolas. Pues esto es lo mismo. Solamente aquel que cree en Dios, que tiene el corazón dispuesto hacia la palabra de Dios, tiene a Jesús, va a entender lo que quiere decir la Biblia. Porque he dicho lo que es
conocer de Dios, pero no conocer a Dios. Hay mucha gente que sabe muchísimo y una gran sabiduría, te sabe toda la Biblia, pero no conoce a Dios. A Dios hay que conocerle y solo se le puede conocer cuando el corazón está dispuesto hacia Él. Y humildemente le pide, Señor, dame iluminación, dame sabiduría para todos los órdenes de la vida, pero sobre todo para entender lo que tú me quieres explicar. Porque yo no puedo alcanzarte, pero tú puedes bajar, ayudarme. Pues esto es igual. Entonces tengamos un corazón dispuesto a Dios, a la palabra y a lo que Él nos quiera explicar. Por lo tanto, es importante escuchar a todas aquellas personas, y no me refiero a mí ahora, sino a todas aquellas personas que saben mucho más que yo, pastores, y que nos están explicando la palabra. Porque es necesario, igual que leer la Biblia, mucho más importante, porque estás escuchando a Dios. Entonces, el libre albedrío, vemos cómo a lo largo de la historia de la Biblia, que habla de la historia de la humanidad, a través del pueblo de Israel, pero nos habla de la historia de la humanidad, vemos cómo eligieron todos los hombres entre el bien y el mal. Evidentemente nos pone un ejemplo, porque no nos va a poner 500 ejemplos, es que no lo podríamos concebir, no lo podríamos entender. Y vemos como unos hombres le dijeron sí a Dios y otros le dijeron no, porque ahí Dios no se mete. Caín, a pesar de todo lo que le persiguió Dios, a pesar de todo lo que le dijo Dios, hasta le advierte, porque esto es un ejemplo que nos lo podemos aplicar a nosotros. Dios nos está advirtiendo a través de la Biblia, a través de ese conocimiento interior con el Espíritu Santo, nos advierte de lo que vamos a hacer no está bien. Y sabemos por los mandamientos. Cuando no había los mandamientos, a Caín le dijo, ten cuidado con ese pensamiento que te va a dominar y vas a ser esclavo de él. Se refería al pecado. Esa idea que Dios la estaba viendo por su omnisciencia, que no la tiene esta cualidad ningún ser viviente, ni arriba, ni abajo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Es una cualidad que solo pertenece al Shaddai, al Todopoderoso, y él veía que iba a matar y sabía que iba a matar a su hermano. Entonces, Caín no le hizo caso. ¿Qué es lo que hace? Matar al hermano y luego huir con miedo, porque esto es lo que tenía Caín, miedo, no arrepentimiento. Él no se arrepintió. A él no le pesó haber matado al hermano, que tenía miedo de las consecuencias, como el que roba, el que tal, lo que tiene es miedo de que le venga la ley y le caiga encima, no porque se arrepienta muchas veces, ¿no? Hay que tener cuidado con estas cosas. Es que fulano mató a su familia y luego se mató. A lo mejor no se arrepintió, porque si se hubiera arrepentido no se mata. Carga con las consecuencias, como hizo Judas, que esto ya lo he explicado. Entonces, Enoc, que es el primero que invoca el nombre del Señor, elige bien. Noé elige bien. Y Dios nos va dando una línea hasta el Mesías, que son personas que eligieron bien. Está Moisés, está Abraham, José y varios personajes de la Biblia que son ejemplos para nosotros, como el famoso rey Ezequías, este rey tan piadoso, que le dice sí a Dios, confía completamente en él, y vemos la recompensa que tuvo. Y qué decir del gran profeta Daniel, lo mismo, Él eligió desde muy niño seguir a Dios. Y fijaos lo bien que le fue, como Dios le da la gobernanza, como Dios le sube por encima de todos, lo utiliza después para proteger a su pueblo de la hambruna que vino. Y esto nos da, de alguna manera, una respuesta al por qué Dios no interviene. Después, en la época de Cristo, cuando ya muere Cristo, vemos los apóstoles, cómo le siguen a Dios, cómo le dicen que sí, Pablo y otros, a pesar de lo que sabían que les iba a venir. Porque esta es otra, ya hablé de la prueba del cristiano, de las consecuencias de ser cristiano. Es decir, decirle sí a Dios tiene unas consecuencias, tiene unas implicaciones. No es cómodo, no es fácil seguir a Dios. Imposible no, pero no es cómodo. Mi carga es ligera, mi carga es suave, mi yugo ligero, dijo Cristo. ¿Por qué? Porque desde el momento en que tú te convences de que eso va a ser bueno para ti, lo aceptas. Pero no quiere decirse que te va a quitar el carga contigo la cruz, Jesucristo, pero tú tienes que cargar también. Es tu responsabilidad. Por eso también he dicho alguna vez, si no recuerdo mal, que nosotros, los cristianos, tenemos la obligación y el deber
no solo de cumplir las normas de Dios, sino también de ayudar a otros para que se salven, a todo el mundo sin distinción, porque Dios nos quiere a todos. Pero, a pesar de que tenemos que ayudar al que se cae, a pesar de que le tenemos que predicar y hacer todo lo posible por ganar las almas para el Señor, sin embargo no podemos cargar con Él. Cargar con Él me refiero a violar la voluntad y a estar todo el día detrás de esta persona pidiendo Señor, Señor, Señor. No, porque como le dijo Dios a Samuel, es que está en la Biblia el ejemplo. ¿Para qué estás suplicándome por el rey Saúl? ¿Por qué estás llorando al rey Saúl si yo ya me he olvidado de él? Por lo tanto, yo ya tengo otra persona que va a ser un rey, que era David. Entonces, está bien que intentemos salvar a todo el posible número de personas, incluso las más cercanas, a las que tengamos más amor, más cariño, pero cuidado con estas cosas, porque tiene que ser su libre voluntad. No podemos forzarles, ¿no? Porque entonces lo que estamos haciendo es un gran mal. Estamos metiéndonos en el terreno de Dios. Ya no es el terreno del diablo, sino en el terreno de Dios. Y estamos haciendo un mal, incluso a esta persona, a pesar de que queremos hacerle bien. ¿Por qué? Porque no podemos hacer el papel de Dios. No somos nadie para juzgar a otro. Por eso cuando hablan del fanatismo y tal, no, hay que respetar la voluntad del prójimo. Ahora, yo puedo, en mi libertad de expresión, ya lo expliqué, defender mis ideas como otros defienden las suyas, pero lo único que me lleva no es a imponer la palabra, porque esto es ridículo. Yo creo en el libre albedrío, que es la voluntad de cada uno, pero quiero que se salven. Entonces, es una pena el que haya personas que no quieran estar con Dios. Allá ellos, pero tengo la obligación de decirlo, porque si no, no estoy cumpliendo con las normas de Dios. O sea, la salvación no es solo para mí. Yo no soy nada especial para Dios, no soy ninguna privilegiada, y no soy en ese sentido mejor ni más importante que otros. No, igual. Veamos que hasta en eso, y lo he pensado varias veces, hasta en eso Dios es justo. ¿Por qué? Porque hace que seamos iguales, ni superiores a otros para que no nos creamos privilegiados, ni inferiores a otros para que no nos creamos, digamos, despreciados, ¿no? Por lo tanto, es perfecto Dios en todo, en su justicia, en su santidad, en su misericordia. Y si queremos de alguna manera agradar a Dios, que es lo que tenemos que hacer, los que creemos en Dios, los que somos cristianos, y agradar a Cristo, nuestro Salvador, lo que tenemos que hacer es cumplir. Dios nos dice, tú ya estás salvado, tú ya estás salvada, porque has aceptado a mi Hijo Jesucristo, pero ahora tienes la obligación de cumplir con mis mandatos. Yo sé que es difícil, yo sé que te vas a poner a prueba muchas veces o va a haber problemas, pero si confías en Dios, si estás con Dios, los problemas no los ves. Todos tenemos problemas, y con esto ya termino, porque es lógico, estamos en el mundo, somos seres humanos, no somos dioses ni diosas, a pesar de todas las películas que nos meten del superhombre, la supermujer, no sé qué, todo esto es un cuento. Bueno, está bien, la imaginación de cada uno, pero la vida real no es esta. La vida real no es un cómic, la vida real no es un cuento de hadas, sino que la vida real es muy dura, es el famoso valle de lágrimas. Y es verdad, esto es un valle de lágrimas. Hay bueno, hay malo, hay regular, pero lo que es cierto es que desde el mismo momento en que ya ponemos el pie en el suelo ya tenemos problemas. Problemas, cosas que tenemos que arreglar, que muchas veces no vienen por nuestra culpa, no vienen por nuestras acciones, sino que vienen por las acciones de otros. ¿Por qué? Pues porque hay un mal. Hay un mal que se huele, la cantidad de microbios que hay, la cantidad de pestes, de enfermedades, del cambio climático, que ya he hablado muchas veces de esto, las guerras, todo esto viene por el pecado, por el ser humano. El ser humano es pecador. Y como es pecador, como hay pecado, hay mal en el mundo. O sea, el mal en el mundo no lo creó Dios. Dios no hizo al diablo, Dios no hizo el pecado, Dios no ha permitido el mal, sino que el mal ha venido desde el mismo momento en que Adán y Eva
le dijeron no a Dios. Le dijeron sí al diablo, que no les había dado absolutamente nada, que les mintió, los manipuló y los dejó caer. Y esto es lo que quiere el diablo. Hacer las dos fuerzas del universo, pero cuidado con esto de que hay dos poderes, el bien y el mal y tal. Cuidado porque tampoco es cierto. Es decir, existe el bien, que es Dios, y que por lo tanto está por encima de todo y controla todo, y el diablo está abajo. No tiene el mismo poder de Dios, que esto ya también lo he visto y está equivocado. Por lo tanto, cuidado con estas cosas. Y luego también lo que decían los senderos del diablo, la magia blanca, magia negra. La magia es la misma, mala. Es verdad que hay personas, ya hablaré de esto en otra conferencia, del famoso ocultismo, de la magia y tal. Hay personas que tienen ese poder, que tienen poderes, que esto es cierto, pero porque el diablo se lo da. Levitaciones, no sé qué. ¿Por qué? Porque el diablo se lo está dando. Como el que habla con los muertos y todo esto, que son los demonios, evidentemente. Y como saben todo lo que hacemos, evidentemente engañan. Engañan al que quiere ser engañado. Por lo tanto, siempre la guía de Dios y los mandamientos. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que si Dios nos ha dado el libre albedrío, es para decirle sí a Dios y no al demonio. Y obrar bien. Nos va a costar sangre, sudor y lágrimas, porque verdaderamente es difícil, pero no imposible. Y por lo tanto, y con esto ya termino, ¿qué dijo Cristo en el Evangelio? Ser, lo dijo a sus apóstoles y al pueblo, nos lo dice a nosotros, ser astutos como serpientes y suaves como palomas. Por lo tanto, ese libre albedrío, utilizarlo, pero utilizarlo bien. Y así agradaremos a Dios, tendremos bendiciones y protección de Dios, seremos un ejemplo para las demás personas y nos irá bien en la vida. Y esto es lo que quería decir respecto del libre albedrío, y gracias por haberme escuchado.